El sol del desierto caía a plomo cuando alguien golpeó la puerta del viejo rancho, un golpe seco que parecía venir no de manos humanas sino del destino mismo. Aurelio Montoya, ranchero de manos agrietadas y mirada cansada, sintió que ese sonido partía su tarde en dos, como si el polvo suspendido en el aire hubiera decidido detenerse para observar lo que estaba a punto de ocurrir. Al abrir, se encontró frente a 5 mujeres apaches vestidas de negro, con la dignidad erguida como una bandera silenciosa, y en sus ojos ardía una mezcla de duelo y esperanza que jamás había visto. Aquel instante, bañado por la luz dura del día, cambiaría para siempre la vida de todos, si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en que incluso en los lugares más secos puede brotar la misericordia. Apoya esta historia con un like, deja tu comentario, comparte con alguien que necesite esperanza y suscríbete al canal para que más relatos como este sigan llegando. Aurelio había nacido y envejecido en ese mismo rancho, una extensión de tierra amarillenta donde el viento cantaba historias antiguas y las cercas se inclinaban como viejos cansados. Tras la muerte de su esposa, la casa se volvió un eco interminable y los días se estiraron sin sentido. El ganado sobrevivía, pero el alma del ranchero parecía pastar lejos, perdida en recuerdos. No era un hombre cruel, pero el dolor le había enseñado a ser desconfiado, a cerrar la puerta incluso cuando el calor suplicaba sombra. Por eso, al ver a las 5 viudas apaches, su primer impulso fue el temor, no por ellas, sino por sí mismo y por el pasado que creía enterrado. Las mujeres se llamaban Naida, Yalitza, Coatl, Ximena y Yari, nombres que traían consigo el peso de linajes y ceremonias. Habían perdido a sus esposos en una disputa injusta por tierras y ganado, y el amanecer del día las encontró caminando kilómetros bajo el sol para llegar a ese rancho del que habían oído hablar en murmullos. No pedían limosna, buscaban trabajo, refugio temporal, la oportunidad de reconstruir su vida con dignidad. El desierto, despiadado y luminoso, las había empujado hasta allí, y el destino decidió que Aurelio fuera a la puerta. Aurelio las observó con el ceño fruncido, midiendo cada gesto. El pasado entre su gente y la comunidad apache estaba lleno de heridas mal cerradas, de silencios que gritaban. Sin embargo, la luz del día dejaba ver algo más que duelo. Había fuerza, una calma profunda, y una determinación que no mendigaba. Contra su costumbre, Aurelio dio un paso atrás y las dejó pasar. La casa se llenó de un aire distinto, como si el sol hubiera cambiado de tono. Aquella decisión, pequeña y temblorosa, fue la primera grieta en el muro que había construido alrededor de su corazón. Los primeros días fueron difíciles. El rancho exigía trabajo duro desde el amanecer y Aurelio temía que la convivencia reabriera conflictos antiguos. Pero las viudas trabajaban en silencio, con una coordinación nacida de la pérdida compartida. Repararon cercas, ordenaron el granero, cuidaron el ganado con una atención que sorprendió al ranchero. El día avanzaba entre el crujir de la tierra seca y el brillo constante del sol, y poco a poco el lugar empezó a respirar de nuevo. Aurelio, que se había acostumbrado a comer solo y a dormir con la radio encendida para no escuchar su propia tristeza, comenzó a notar que la casa ya no era un pozo vacío. La desconfianza no desapareció de inmediato. Algunos vecinos murmuraban al ver a las mujeres, y Aurelio sintió la presión del juicio ajeno como una espina constante. El miedo a perder lo poco que tenía se mezclaba con la responsabilidad de proteger a quienes había acogido. Hubo una tarde en que el ganado se dispersó por una cerca mal asegurada y el rancho estuvo a punto de perderse en el caos. Bajo el sol implacable, Aurelio vio cómo Naida organizaba a las demás con gestos precisos, como Yalitza calmaba a los animales, como Coatl corría sin rendirse, como Ximena reparaba con rapidez y como Yari cuidaba del agua. El problema se resolvió antes del atardecer, y en ese triunfo silencioso, Aurelio sintió algo que no conocía desde hacía años: gratitud. Con el paso de las semanas, las historias comenzaron a filtrarse sin palabras directas, en miradas largas y gestos compartidos. Aurelio entendió que el dolor no era una competencia, que cada pérdida tenía su propio idioma.
Las viudas, por su parte, vieron en el ranchero a un hombre quebrado pero honesto, alguien que había aprendido a sobrevivir negándose la alegría. El día seguía marcando el ritmo, y el rancho, bañado de luz, se convirtió en un escenario donde la desolación daba paso a una extraña esperanza. La verdadera prueba llegó cuando un grupo de hombres armados apareció reclamando tierras, viejas deudas y promesas rotas. El miedo regresó como una tormenta seca. Aurelio sintió que todo se derrumbaba, que había sido ingenuo al abrir su puerta. Sin embargo, en pleno mediodía, con el sol como testigo, las viudas se mantuvieron firmes. No hubo violencia, hubo presencia, dignidad y una verdad imposible de ignorar. La confrontación terminó sin disparos, y los hombres se fueron, quizá confundidos, quizá tocados por algo que no sabían nombrar. El rancho quedó en silencio, y Aurelio comprendió que la fuerza no siempre grita. Después de aquel día, el cambio fue irreversible. Aurelio empezó a levantarse con propósito, a reparar no solo la tierra sino su memoria. Enseñó a las viudas los secretos del rancho, y ellas compartieron tradiciones que honraban el día, el trabajo y la vida. El sol seguía saliendo igual, pero ahora iluminaba risas breves, comidas compartidas y una comunidad improvisada que sanaba sin darse cuenta. El desierto, siempre atento, parecía menos hostil. Con el tiempo, el rancho prosperó. Los vecinos dejaron de murmurar y comenzaron a ayudar. Aurelio, que había vivido convencido de que el pasado dictaba el futuro, descubrió que la compasión podía reescribir cualquier destino. Las viudas encontraron estabilidad y, más importante aún, un lugar donde su dolor era respetado y su fuerza reconocida. Nadie habló de milagros, pero todos lo sintieron cuando llegó el día en que Naida, Yalitza, Coatl, Ximena e Yari decidieron seguir su camino. El sol volvió a brillar como aquel primer día, implacable y hermoso. Aurelio las vio partir con el corazón lleno y los ojos húmedos, sabiendo que ya no estaba solo, que algo en él había despertado para siempre. El rancho quedó en pie, pero el hombre que lo habitaba era otro. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste que la bondad aún puede abrir puertas incluso bajo el sol más duro, te pedimos que interactúes con este video para que su mensaje llegue más lejos, y antes de despedirnos, deja un comentario con la palabra esperanza, para saber que este relato encontró un lugar en ti. El día continuó su curso, como siempre, pero para Aurelio Montoya y para las 5 viudas apaches, la vida ya no sería la misma, porque a veces basta un golpe en la puerta, a plena luz del día, para que el mundo vuelva a empezar.